Computadora. Ya. Ya, ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias, Giancarlo. Gracias eh, por la espera. Como les contaba, tuve un problema, cosa que estoy aquí con la batería del carro y el computador. Ujú, Y pues les presento para quienes no le conocen a Giancarlo, que bueno, tuvimos el gusto de conocernos ahí por algunas cosas, pero no dice aquí todo lo que yo sé de él. Es licenciado en psicología, concentración clínica y educativa. Ha seguido ahí capacitaciones en Lego Basset Therapy por Daniel Lego y actualizados. Es director y terapeuta en La Colmena, pero también tiene muchísima experiencia en equinoterapia y muchas cosas más que espero podamos conversar, pues si es que el internet me permite, ¿ya? Y, pues ahora sí, Giancarlo, prueba que puedas compartir, Ya. aunque tú como estás de coanfitrión, pues Yo debes poder compartir. sí puedo Ujú. compartir. Ya, Sí, y sí, sí. mientras tanto, pues yo reparto todavía el link y todo. Ya, Tranquila, muy tranquila. bien. No, más bien, gracias María de Lourdes. Bienvenidos a todos. Súper agradecido por la paciencia de todos, de verdad, y por haber asistido a esta charla. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Giancarlo García. Como bien lo dijo María de Lourdes, tengo una licenciatura en psicología con concentración en psicología clínica y educativa. Al mismo tiempo, he recibido una mención por la Universidad San Francisco de Magna Cum Laude y seguí la maestría en trastornos del desarrollo infantil, mención autismo, y ya egresé. También he seguido especializaciones en terapia asistida con caballos por más de 10 años. Y bueno, este es un nuevo momento en mi vida en el que básicamente abro un nuevo ciclo, como es la terapia del ego. Tuve el privilegio de poder tomar el curso con actualizados y Daniel Legoff el año pasado, lo cual siento que me enriqueció infinitamente en lo que es una estrategia y otra mirada para poder trabajar con personas realmente, no necesariamente solo con autismo o con personas que tienen limitaciones o dificultades en lo que es la competencia social y comunicativa, sino en general con todas las personas. Siento que realmente el dinamismo que nos permite la terapia de juego y el trabajo con los legos, sobre todo, nos permite alcanzar a todos los grupos de personas, ¿vale? Voy solo a dar acceso a un par de personas que están aquí. Nos permite alcanzar y voy a empezar ya con la charla. Antes que nada, bueno, solo quería agradecer realmente también el hecho de que yo me he gestado como profesional y como persona en lo que son los servicios asistidos con caballos. Realmente muchas de las personas que están aquí y me están acompañando en este Zoom y en esta charla vienen desde los diferentes países de Latinoamérica y curiosamente desde esa disciplina que a mí me formó como profesional y como persona. Una infinita gracias a mi hermano Manuel Ubillos, quien básicamente me ha permitido hoy en día, básicamente nutrirme en lo profesional y como persona en realidad. Así que parte de lo que les voy a presentar hoy viene desde ahí, ¿vale? Vamos a comenzar con la conferencia. Igualmente, sí quisiera que me indiquen si se puede apreciar la pantalla. Y bueno, voy a empezar con lo que nos atañe, Sí el Club está, Lego. no te preocupes, sí se ve. Listo. Entonces voy a empezar con lo que nos atañe, que es justamente el Club Lego, visto como una estrategia que apunta justamente a este desarrollo integral del autismo a través del juego, ¿vale? Entonces, para poder entender el Club Lego, es imprescindible que nosotros podamos comprender qué es el juego, ¿ya? Voy a pasar la pantalla. Perfecto. Entonces, el juego es parte de los procesos del desarrollo humano. De hecho, de acuerdo a las investigaciones, se ha podido apreciar que es imprescindible dentro de nuestro diario vivir. Y aquí, de forma resumida,
yo les he traído los aspectos puntuales que le hacen al juego tan indispensable dentro de nuestra vida cotidiana. Siempre recordemos que de hecho el dinamismo y transformación que nos lleva la realidad actual justamente es aquella que nos demanda estrategias y habilidades para poder enfrentar todos los desafíos que provienen justamente de todo lo que es el mundo actual, ¿ya? Solo déjenme, voy a ir dando acceso a gente que se está sumando a la conferencia. Perfecto. No te preocupes, yo les puedo seguir Ah, ya, aceptando. Solo me ves chévere. que me digo y no me ves. Ahí Ah, sí. ya, chévere. Ya, Entonces chao. tú les aceptas, ¿ya? Entonces, ahí es donde las investigaciones, justamente todos los procesos dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es la salud humana, es donde apuntan hacia uno de los procesos que de hecho se desarrollan de forma natural en el ser humano. Y de hecho, no solo en el ser humano. Es curioso porque el juego también forma parte del diario vivir de otros seres vivos, ¿ya? Y de hecho, los otros seres vivos quizá y no lo tienen tan complejo como lo tenemos nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir de que no lo tengan y que de hecho no sea justamente ese medio que les permita relacionarse con el mundo, explorar en él y vivir las experiencias intensamente, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que nos dice básicamente las investigaciones acerca del juego? ¿Ya? Nos dice que de hecho es una forma de perseguir justamente esta curiosidad natural que tenemos y aprender, ¿ya? Otra afirmación que proviene de las investigaciones acerca del juego es que justamente es esta forma de relacionamiento con el mundo y con los demás. Y al mismo tiempo nos permite aprovechar el potencial de las personas justamente para poder enfrentar los desafíos del diario vivir. ¿Ya? Ahora, algo más que nos dicen acerca del juego y de hecho yo pienso que es una de las características más imprescindibles es el hecho de que la mayoría de habilidades que nosotros vamos practicando a lo largo de la vida, a través del juego justamente tenemos este espacio en el que nosotros de forma segura podemos ir desarrollándolas y más adelante ponerlas en práctica en situaciones de mayor reto, ¿ya? Sin embargo, en este contexto saludable, nosotros las practicamos, las vivimos y de esta forma más adelante podemos vivirlas de diferente forma. Disculpen, es que me aparece a cada rato de que admita gente. Ya, ahí sí, entonces me distraigo con el este. Ya, ahora sí. Entonces, esa es como la mayor importancia del juego. Medio de relacionamiento con el mundo y con los demás, ¿ya? Nos permite practicar las habilidades del diario vivir en contextos sanos, ¿ya? Y nos permite perseguir esa curiosidad natural y aprender, ¿ya? Ahora, vamos más adelante. Ahora, les voy a hablar algo que surge justamente a través del juego. Y de hecho, no solamente a través del juego, sino que es imprescindible dentro de nuestro diario vivir. Y es algo que se conoce como agencia. ¿Ya? ¿Qué es la agencia? Es justamente cuando las personas persiguen justamente sus propias expectativas y tienen un autodireccionamiento en su comportamiento específicamente, ¿ya? Es cuando dirigen sus propias experiencias, nunca antes mejor dicho, ¿ya? Entonces, para poderlo entender mejor, es cuando toman decisiones por su propia cuenta y persiguen sus propias motivaciones e intereses, ¿ya? Ahora, es súper importante entender de que la agencia en el juego no se manifiesta en un solo punto, ¿ya? No necesariamente podemos decir de que la persona está completamente en agencia del un lado o del otro, sino que realmente nosotros en el juego vamos a buscar una escala, por ejemplo, si es que lo tomaríamos entre el blanco y el negro, una escala de gris, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros dentro del espectro de agencia tenemos, por ejemplo, todo lo que es la libertad plena, ¿ya? Que es cuando realmente la persona se divierte en sí porque
hace todo lo que está en función de sus motivaciones y de sus expectativas. Por lo tanto, llega a ser voluntario y en sí no tiene expectativas extrínsecas o objetivos extrínsecos, porque no va hacia una motivación de alguien más, sino va hacia sus propios intereses. Sin embargo, muchas veces desde este punto de la agencia puede llegar a haber esta desorganización y realmente que la persona se pierda entre todas las experiencias, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el otro lado de la agencia, donde justamente tenemos la instrucción, que es cuando realmente los objetivos provienen de un lado extrínseco, en este caso es alguien más el que propone los objetivos, es alguien más quien estructura y tiene las expectativas de cumplimiento, ¿ya? Y por ejemplo, es cuando todo ya está dado. Por ejemplo, si es que le solicitas a alguien construir una torre, ¿ya? La persona que viene con sus propias expectativas y con sus propios objetivos, le indica, por ejemplo, los pasos a seguir para poder construir la torre y le indica el número de bloques que va en cada piso, ¿ya? Y en sí, en la construcción total de la torre, ¿ya? En cambio, cuando nosotros nos vamos a esa escala de gris en la parte del espectro de la guía, es cuando nosotros no damos haciendo el trabajo, pero tampoco lo dejamos en total libertad, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros a través de preguntas o a través de desafíos que vengan propiamente de la mano del proceso del desarrollo en el cual se encuentra la persona y que sean pertinentes a este, nosotros facilitamos esta guía para que la persona le vaya dando estructura a los objetivos de aprendizaje que va a ir alcanzando. ¿Me entienden? Entonces, nosotros a través de las intervenciones manejadas con el juego, nosotros buscamos justamente este punto de guía. Eso no quiere decir de que en algún momento no llegamos a caer en lo que es la libertad y la instrucción, pero la idea es que no se quede solo en esos puntos, sino que mayormente nos vayamos hacia el punto céntrico que es la guía, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo como terapeutas de juego, la idea sería guiar la motivación a través del juego hacia justamente objetivos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, más adelante les voy a mencionar un poco acerca de estos objetivos de aprendizaje. Sin embargo, antes que nada, para mí es imprescindible entender que si bien existen varios tipos de experiencias lúdicas y de actividades lúdicas, la idea es poderle dar estructura a estas actividades lúdicas, ¿ya? Entonces, una estructura que ha sido mencionada en la literatura justamente es la siguiente, ¿ya? Y es el hecho de que las actividades que nosotros vayamos a integrar dentro de nuestro trabajo diario cuenten con alegría, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con alegría? Hubo un rato que uno de mis estudiantes en uno de los cursos me decía, pero recordemos que toda actividad de juego es divertida o toda actividad de juego llega a ser alegre. No necesariamente. Recuerden de que si es que el juego está planteado para un proceso que no corresponde con el momento de desarrollo en el que se encuentra la persona, justamente la persona no lo va a disfrutar porque no lo llega a concebir o no lo llega a entender, ¿ya? Por esta razón es imprescindible poder coordinar justamente las expectativas de la actividad y la actividad en sí hacia el proceso del desarrollo en el que se encuentra la persona, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la alegría, nosotros entendemos que son todas esas experiencias llamativas, todas esas experiencias que, por ejemplo, no necesariamente son predecibles, ya todas aquellas que son impredecibles y que no tienen una respuesta única pueden llevar a la alegría, ¿ya? Es importante también concebir que la alegría es crucial para que justamente una persona sepa distinguir entre aquellas experiencias que le costaron más trabajo, no le fueron del todo satisfactorias, y aquellas que sí le fueron satisfactorias. Para una persona poder llegar a un triunfo, poder llegar a una meta, va a ser súper gratificante por todo el esfuerzo que conllevó.
Y por lo mismo, también es imprescindible que dentro de la misma actividad exista la dicotomía entre la alegría. Y por eso se menciona dentro del escalafón de alegría. El hecho de que, por ejemplo, exista frustración o existan estas emociones no del todo gratificantes, justamente para darle también a la persona esa experiencia. Recuerden que esto es un contexto sano en el que la persona practica, ¿ya? Entonces le da esta experiencia para más adelante enfrentar otro tipo de desafíos que quizá lleguen a tener mayor reto, ¿ya? Ahora, aparte de la alegría, nosotros también tenemos la participación activa. ¿A qué se refiere con participación activa? La participación activa es el involucramiento. Es que la persona de propio interés forme parte de la actividad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, para que exista justamente participación activa, debemos de nosotros guiar los propios intereses de la persona. Si nosotros nos enfocamos en el propio interés de la persona, en las propias motivaciones, en aquello que le conduce a la persona, básicamente nosotros estamos alcanzando este involucramiento y que la persona se sienta comprometida con la actividad. ¿Ya? Entonces, al momento de proponer nuestras actividades, nosotros, los terapeutas de juego, justamente nos basamos en este escalafón también para la estructura, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos una más, que es la iteración. Iteración o reiteración. ¿A qué se refiere con esto? Es que la persona practique o tenga esta noción de causa y efecto, de que a través de la experimentación puede conseguir algún logro, ¿ya? No necesariamente la experiencia va a ser gratificante de entrada, ¿ya? O va a lograr el objetivo final de entrada, ¿ya? Sino que realmente requiere secuenciar los pasos, requiere seguir un proceso, requiere de frustrarse en el proceso, requiere de que no salga del todo bien en el proceso. Y recuerden que, de hecho, para nosotros, los terapeutas de juego, nos motivamos muchísimo, no en el resultado final, no en el objetivo, no en el, por ejemplo, si vemos en la fotografía de aquí, en el bus de Londres, no es nuestro objetivo final el bus de Londres, sino los recursos, las estrategias, todo el esfuerzo que conllevó llegar al bus de Londres. ¿Me entienden? Ahora, vamos con las siguientes dos. Que sea significativo. ¿Qué implica el hecho de que sea significativo? Todas las experiencias requieren de un andamiaje y todas las experiencias requieren de conexión. Requiere de que la persona de alguna forma para poder conseguir un aprendizaje profundo y que no sea únicamente superficial, no que uno sepa contar únicamente por repetir los números que le han dicho, sino que sepa que cada número implica una cantidad, es imprescindible de que esa persona asocie el símbolo de número con lo que representa, que en este caso es la cantidad. Va a ser muy diferente instruirle a un niño y decirle, bueno, el 2 va después del 1, a que el niño tenga dos esferos enfrente y cuente 1, 2. Entonces, ¿cuántos tengo? 2. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere con significación, que nosotros contemos justamente con este componente imprescindible de poder asociar el aprendizaje que está adquiriendo en este momento con el andamiaje del pasado. ¿Ya? Ahora, interacción social. Para que justamente exista diversión, exista participación activa y que al mismo tiempo la actividad sea mucho más enriquecedora, es justamente imprescindible por el mismo hecho de que los seres humanos somos seres sociales, de que nosotros tengamos un intercambio con más personas, ¿ya? Entonces, el trabajo con más niños y que sea un grupo de niños el que trabaje en sesión a través de actividades lúdicas va a ser mucho más enriquecedor que una experiencia en individual, ¿ya? Entonces, solo para finalizar esta diapositiva, algo que tiene que quedar súper claro es que mientras más características emplee
una actividad lúdica, justamente se va a alcanzar un mayor repertorio de habilidades o de objetivos de aprendizaje, ¿ya? Mientras menos características emplee una actividad lúdica, menor repertorio de habilidades se van a alcanzar, ¿ya? Y algo que también es imprescindible que todos tengamos en cuenta es que no necesariamente todas las actividades lúdicas en las cuales nosotros pensemos van a contar con las 5 características en sí. Puede ser de que cuenten con un poco menos de las 5 características, pero eso mismo nos invita a nosotros, los profesionales que trabajamos en juego, en pensar un repertorio de actividades lúdicas, de tal manera de que no solo contamos con una en sesión, sino realmente contamos con un grupo de actividades en sesión para que justamente vayamos alcanzando un mayor impacto, ¿ya? Así que eso es imprescindible que todos lo tengamos claro. Ahora, les había hablado acerca de los objetivos de aprendizaje y que de hecho vienen de la mano de concebir al ser humano en su integralidad, que de hecho es parte del título de esta sesión y al mismo tiempo es parte de un artículo que les voy a mostrar más adelante que ha sido de mi autoría y se publicó hace poco, que es justamente entender que el ser humano no es un rompecabezas o un grupo de piezas que se van uniendo entre sí, ¿ya? No es que nosotros vamos a apuntar a una pieza únicamente, sino que en sí estas piezas no tienen una barrera o no tienen un límite entre sí, sino que en sí están cruzando continuamente, ¿ya? Por eso es que, de hecho, lo que se menciona en la literatura es que no existen fronteras entre los dominios o entre estos objetivos de aprendizaje y que en realidad el desarrollo de una habilidad siempre va a intervenir en otra como un andamiaje, ¿ya? Quizá y se requiera lo físico para más adelante cumplir con varias habilidades en el tema cognitivo, en el tema social, en el tema emocional y en el tema creativo, ¿ya? Entonces, estos siempre van a estar interconectados y por eso es que me pareció fascinante mostrarlo como un espectro, en el sentido de que siempre va a haber este cruce entre barreras, entre colores, por ejemplo, para que lo tengan claro, ¿ya? De tal manera de que nosotros como profesionales, yo como psicólogo no puedo decir que solo voy a apuntar a temas cognitivos y emocionales, sino que realmente vamos a ir atinando a toda la integralidad del ser humano. Y de hecho, esa es una de las características más maravillosas justamente del juego, que en el juego no se manifiesta una sola capacidad o una sola habilidad, sino que realmente se va mostrando la persona en sí como es, la persona en sí como opera, ¿ya? Y esto es tan interesante, por ejemplo, vamos a enfocarnos puntualmente en los bloques del ego que son los que tenemos aquí enfrente, ¿ya? Por ejemplo, desde lo más básico podemos ver lo que es la motricidad fina al momento de encastrar un Lego encima del otro, conectar dos bloques de Lego o juntarlos, ¿ya? Y al mismo tiempo la coordinación mano-ojo, ¿ya? Pero, por ejemplo, al momento de construir, con dos bloques quizá y no llegamos a hacer algo, pero con más bloques sí llegamos a hacer ya una figura o algo reconocible, ¿ya? Entonces, para poder lograr este algo reconocible, vamos a necesitar justamente de la inhibición, ¿ya? Vamos a necesitar de prestar atención a qué otras piezas dispongo y inhibir o apartar aquellas que no me sirven y seleccionar aquellas que sí me sirven, ¿ya? Entonces, a partir de lo físico, después me fui a lo cognitivo, como son funciones ejecutivas, como es la inhibición y la atención, ¿ya? Más adelante, al momento de que no logro encastrar por completo y se me brinca o se me salta una pieza y tengo que volver a intentar y se me vuelve a saltar porque es muy fina y yo tengo, me cuesta trabajo poderlas unir. Entonces, otra vez se me brinca, ¿ya? Y en este caso ya se me han brincado algunas veces. Entonces, para yo no dejar de lado mi creación y simplemente dejarla botada, yo tengo que
postergar la gratificación y tengo que tener tolerancia a la frustración y tengo que tener persistencia. ¿Ya? Estas son habilidades o capacidades emocionales. ¿Ya? Entonces aquí vemos un poco más de la integralidad en un solo trabajo. ¿Ya? Ahora, imagínense si ya vamos trabajando con más de un niño. Ya no estamos solo como un niño, ya como lo habíamos mencionado antes, no estamos en un trabajo individual, sino estamos en un trabajo grupal, ¿ya? Y existe ya un intercambio en el que un niño le pide a otro y le dice, ¿me podrías pasar por favor la azul? ¿O me podrías pasar la pieza de cuadrada de color verde con 4 puntos? Y aquí empieza la comunicación. Es diferente que me diga, oye, pero rápido, pásame, búscale, ¿me entienden? Aquí no existe esa asertividad social, sino es pedir con respeto. También tener tolerancia a que la otra persona quizá y no puede llegar a buscar con tanta agilidad, ¿ya? Y por lo mismo, tener esa paciencia y esa comprensión del punto de vista del otro, ¿ya? Lo cual me parece fascinante. Y aquí es donde nos impulsamos hacia la creatividad. La creatividad visto como este proceso que básicamente transforma, conecta y nos permite explorar, ¿ya? Entonces, solo para que ustedes comprendan un poco mejor cuál es la importancia de la creatividad, lo he definido brevemente de acuerdo a cómo se la integra en la literatura y se dice que la creatividad se refiere a esta interacción dinámica y compleja entre habilidades personales y justamente la aplicación de estas habilidades personales en el contexto en el que se están desarrollando, ¿ya? Entonces, algo que me parece súper interesante, de hecho, es que de acuerdo a una encuesta que se llevó a cabo en el 2019 sobre los futuros empleos, de hecho, del Foro Económico Mundial, colocaron a la creatividad en quinto lugar respecto a las habilidades más solicitadas en los perfiles de los empleados o de los futuros trabajadores, ¿ya? Entonces, como les mencioné antes, de hecho, la creatividad realmente importa en el diario vivir actual, ¿ya? Y tiene estos 3 procesos imprescindibles que, de hecho, a través de las construcciones con Lego, nos permiten alcanzar, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con la conexión? Nosotros ya habíamos entendido el significado como un andamiaje, ¿ya? Pero en este caso, la conexión se refiere a conectar quizá hay 2 ideas que no necesariamente eh, son, tienen una relación clara, ¿ya? Y justamente impulsarlos como una novedad, ¿ya? Entonces, a través de los bloques de Legos, como tienen diferentes formas, realmente no existe un bloque igual al otro en sí, como en tema de categoría de piezas, ¿ya? A través de diferentes bloques distintos o de diferentes formas, se puede llegar a una creación fabulosa o fantástica, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién diría que a través de bloques cuadrados tú puedes llegar a construir un dragón? ¿Ya? No hace lógica de que incluso las partes, por ejemplo, redondas, ovaladas, las alas, puedan aparecer utilizando únicamente bloques cuadrados. No es como algo claro, de forma visible. Sin embargo, se logra hacer cuando uno conecta. ¿Ya? Cuando uno conecta muchísimos bloques en una distribución específica con una organización dada, se llega a hacer justamente esa silueta de circunferencia. ¿Ya? Vámonos con otras 2 características imprescindibles o 2 procesos más. La transformación. Recordar de que muchas veces una estrategia que buscamos para poder alcanzar una meta, quizá y no necesariamente siempre nos vaya a ir bien con esa estrategia. ¿Ya? Puede ser de que esa estrategia de alguna forma no nos consiga alcanzar esa meta. Entonces tenemos que transformarla, tenemos que hacer algo, cambiarle de alguna forma para que justamente podamos alcanzar esta meta, ¿ya? Entonces, quizá y antes yo estaba empleando 3 bloques como soporte para una torre, pero la torre se caía. Entonces, quizá yo busco un bloque más grande para ponerlo abajo y que este bloque sirva como soporte para la torre,
¿Me entienden? Entonces se transformó. La idea era ubicar una estructura, una columna, ¿ya? Sin embargo, en vez de utilizar tres, utilicé una, ¿ya? El fin siempre fue el mismo, ¿ya? Pero la estrategia cambió, se transformó en función de conseguir esa meta. Ahora, la exploración. Dentro de ese mismo camino de transformación, quizá esa estrategia que nosotros tenemos en mente no es la más apropiada y para poder llegar a conseguir esa meta debemos buscar otras opciones, ¿ya? Quizá y no podemos hacer las alas a través de bloques cuadrados, pero las piezas de Lego nos permiten que existan otras piezas de diferentes formas y justamente podamos optar por esas piezas para poder construir las alas de este dragón. ¿Me entienden? Entonces salimos de ese concepto cuadrado y nos fuimos, por ejemplo, a otra forma y otra distribución de pesas para lograr ese mismo fin. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, son procesos dinámicos porque continuamente se están moviendo. ¿Ya? Le hacen que la persona se ponga en un punto y salga de esa inercia, salga de ese punto de estar sin una solución o sin eh, una forma de poder salir adelante, sino más bien le permiten que la persona continuamente esté optando por diferentes comportamientos, por diferentes estrategias para poder llegar al fin, ¿ya? Así que pienso que la creatividad se puede definir también por movimiento. Ahora, aterrizando justamente el juego ya hacia una intervención estructurada y basada en evidencia, lo que nos dice la literatura es que las intervenciones basadas en el juego, que de hecho la Lego-Based Therapy no es la única, por ejemplo, nosotros podemos encontrar el TheraPlay, nosotros también podemos encontrar el Floor Time, que de hecho son hoy en día estrategias de trabajo o de abordaje que cuentan con una evidencia y que al mismo tiempo han sido orientadas, por ejemplo, hacia el autismo o hacia las diferentes condiciones del neurodesarrollo, ¿ya? Entonces, ¿a qué apuntan estas intervenciones basadas en el juego? En ver justamente al juego como una estrategia para poder conseguir resultados sociales. Se repitan mucho los temas sociales, ¿ya? Al mismo tiempo, se busca que los intereses en el juego como una fuente de inspiración para el desarrollo de capacidades. Por ejemplo, en este caso les he lanzado el ejemplo del castillo completo de Harry Potter. Ese es un interés que, por ejemplo, puedo llegar a tener yo o puede llegar a tener una de mis estudiantes, ¿ya? Entonces, ese interés de poder conseguir armar todo el castillo de Harry Potter, llevarlo a poder interactuar, a abrirse con otras personas y a ver un intercambio, ¿ya? Y aquí es donde llegamos a este señor, a esta metodología, que de hecho es la cual nos atañe en esta conferencia, ¿ya? Como les había mencionado, el Ego-Based Therapy forma parte de las intervenciones basadas en el juego, ¿ya? Su creador es el personaje que está enfrente de ustedes, Daniel Legoff. Él es un neuropsicólogo clínico estadounidense, ¿ya? Y él creó este modelo en 2004, ¿ya? ¿Qué es lo interesante que de hecho él menciona en sus libros? Él tiene dos libros. Hay un libro donde está todo el manual de Lego Based Therapy, que de hecho es el que está citado en esta diapositiva, ¿ya? En el que de hecho él también trabaja con otros colaboradores, como por ejemplo el mismo Simon Baron Cohen, que de hecho es quien ha investigado justamente el impacto de esta estrategia de trabajo en jóvenes y adolescentes autistas o que cuentan con una limitación en lo que es competencia social y comunicativa, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice él en su libro? Que algo que le pareció súper interesante justamente del trabajo puntual con Legos es que el Lego en sí es un juguete que propiamente le motiva a la persona a poder construir y hablar de este y poder construir relaciones sociales con los demás, ¿ya? Entonces, vamos a seguir adelante con el Ego Based Therapy. Este hombre realmente recibía en su consulta a jóvenes autistas, así como a otros
jóvenes con diferentes motivos de consulta, ¿ya? Y él algo que se percató, y que de hecho lo menciona en su libro, es que, por ejemplo, en la sala de espera, antes de entrar, los jóvenes autistas compartían entre ellos, ¿ya? Acerca de sus creaciones de Lego, y cuando llevaban sus Legos antes de entrar a terapia, ¿ya? Ellos compartían y hablaban de estos, ¿ya? Entonces, algo que él había encontrado era que justamente, por ejemplo, otros modelos de trabajo con autismo que se trabajaba en terapia, ¿ya? Por ejemplo, muchos de los objetivos se quedaban en terapia y se demoraban mucho tiempo hasta que se transfieran a la vida real o al mundo en el que las personas estaban inmersos, ¿ya? En cambio, a través del Ego-Based Therapy era un motivador o un interés que esto no solo se quedaba en el Ego-Based Therapy o en el Ego Club, sino que más adelante estos jóvenes realmente seguían hablando, seguían compartiendo, seguían interactuando respecto a sus creaciones y respecto a sus juguetes con Lego, ¿ya? Entonces, ahí es donde estructura y le da justamente una base académica a lo que es el programa de Lego Based Therapy. Y hoy en día se ha podido apreciar de que ya es un programa basado en evidencia que justamente apunta al desarrollo de habilidades sociales, destrezas comunicativas y procesos cognitivos que de hecho son parte de el gold standard de lo que se trabaja en sí en autismo y otras condiciones del neurodesarrollo con competencias justamente sociales y comunicativas, ¿ya? Al mismo tiempo, algo que me parece interesante mencionar, lo que de hecho es parte de los principios fundamentales del Lego-Based Therapy y que de hecho se motiva a los que van a trabajar en esta modalidad de trabajo, justamente a no llamarlo como terapia, no llamarlo como terapia del ego, ¿ya? O hacer mención del término terapia. ¿Por qué? Si bien es cierto, se maneja en función de los propios principios de salud, sin embargo, es mayormente importante para la persona autista o para las personas en sí que asisten a este grupo de que realmente cuenten con esa noción de yo pertenezco a este lugar. Yo quiero seguir viniendo porque me motiva estar en este lugar. Y por eso mismo se ha concebido más bien como un club, ¿ya? En el que se motiva este sentido de pertenencia y se apunta justamente a un mayor involucramiento de los participantes. Es justamente por eso que los jóvenes se sienten mucho más motivados a asistir al club. No es yo voy a terapia para cambiarme, sino yo voy a este lugar porque yo siento que pertenezco y soy de este lugar, ¿ya? Y de hecho, hoy en día se ha manejado muchísimo desde los programas comunitarios esta noción de cambiar. Si bien es cierto, nos basamos en las estructuras y en los modelos de salud, sin embargo, permitir que este grupo de personas, así como los otros, puedan encontrar un espacio en el que puedan desarrollar y potenciar muchas de sus capacidades y no solo enfocarnos en todo lo malo, todo lo negativo, todo lo inmaduro, ¿ya? Entonces, eso es a lo que apunta el Club Lego. El Club Lego apunta justamente a la potenciación de esas fortalezas que cada uno tiene en sí. Y a partir de estas se va justamente trabajando aquellas otras áreas que se encuentran en oportunidad y que les cuestan mucho trabajo en el diario vivir, como justamente es la comunicación y la sociabilidad. ¿Ya? Déjenme ver, solo hay una, parece que hay una pregunta. Buen punto. Bueno, gracias. Voy a seguir entonces. Ahora, como les había mencionado antes, Celo trabaja desde el Club Lego, no desde la terapia de Lego. Entonces, ¿qué es el Club Lego? El Club Lego es básicamente este espacio en el que cada persona se puede sentir motivada por justamente construir relaciones sanas a partir de potenciar sus intereses. En este caso me interesa la NASA, me interesa ir al espacio, me interesa los carros de carreras, me interesan los animales, ¿ya? Participo en actividades lúdicas porque yo voy a construir con mis compañeros la NASA o yo voy a construir con mis compañeros la superficie lunar, ¿ya?
y al mismo tiempo se impulsan creaciones con piezas de Lego, porque quizá y no son conscientes de cómo es la NASA, quizá y no soy del todo consciente, por ejemplo, de cómo es en sí tal animal o tal carro, pero en mi imaginario yo voy a utilizar mis procesos de la creatividad para justamente poder alcanzar esa meta final que es llegar al carro de carreras, al castillo de Harry Potter, a la superficie lunar, a la estación espacial, ¿ya? Entonces, eso es a lo que apunta el Club Lego, ¿ya? Vamos más adelante. Ahora, debo ser honesto y de hecho he leído mucho acerca de este tema en el último tiempo, he practicado y he trabajado mucho sobre este tema en el último tiempo. Y algo que he podido notar en este servicio es que existe un dinamismo total, en el sentido de que nosotros lo podemos conducir desde un modelo terapéutico, ¿ya? Basarnos básicamente en los principios clínicos y en los principios en salud para poder atender los diferentes motivos de consulta, ¿ya? O nosotros también podríamos trabajarlo en espacios educativos, ¿ya? Y desarrollarlos justamente en contextos educativos con miras a aprendizaje o al desarrollo propio de competencias, ¿ya? Entonces, eso se los lanzo como una idea de que nosotros no necesariamente solo lo vamos a trabajar como en el ámbito de salud, sino que también lo podemos trabajar justamente en espacios educativos como en colegios, ¿ya? Que de hecho esa es una de las fortalezas más grandes del modelo de Lego Based Therapy o del Club Lego, mejor dicho, en este caso, ¿ya? Entonces ahora ya vamos a empezar a trabajar solo con el término Club Lego, yo ya solo voy a manejarme ahora con el Club Lego y básicamente este modelo, ¿ya? Está diseñado especialmente para el autismo, como lo dice el propio libro o el propio manual de los creadores, o aquellas personas que exhiben dificultades en competencias sociales y comunicativas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos encontrar esto en personas que cuentan con alguna excepcionalidad intelectual, una persona que quizá tiene una alta capacidad intelectual y quizá su capacidad mental está tan arriba que otras capacidades presentan una disincronía y en cambio se encuentran un poco más para abajo, como por ejemplo puede ser las competencias socioafectivas. Ya todo lo que es tolerancia a la frustración, postergación de la gratificación, perseverancia, regulación emocional, asertividad social, encontrar mecanismos de afrontamiento y de resiliencia para poder afrontar una situación, ¿ya? El saber pedir ayuda, el saber encontrar ayuda en una persona, ¿ya? Todo esto son aspectos que de hecho se trabajan en el Club Lego. Entonces, si bien es cierto, muchas veces lo apuntamos mayormente por el mismo hecho de que ha sido constituido mayormente hacia el autismo y lo apuntamos solo hacia ese grupo, realmente eso no quiere decir de que no podamos trabajarlo con todas las personas, recordando de que todos somos seres sociales y todos somos seres relacionales y todos en algún momento de la vida quizá íbamos a requerir temas de liderazgo, temas de comunicación, temas de coherencia comunicativa. Muchas veces pensamos en algo. Sin embargo, lo que pensamos no tiene coherencia en lo que transmitimos, ¿ya? Y por ende, para nosotros es recontra claro, pero para los demás no. Entonces, algo que ocurre en el Club Lego es que para ti tiene que ser claro y al mismo tiempo lo tienes que transmitir de forma clara, porque la otra persona es la que recibe el mensaje y ya van a ver cómo funciona esta dinámica a través de los roles que les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Entonces voy a leer más tarde las preguntas. Yo las tengo en el chat, solo no me crean como que les ignoro, sino que vamos a abordarlas más bien al final. ¿Les parece? Perfecto. Eco. Vamos arriba. Ahora, algo que me parece súper interesante y es que, bueno, existe hoy en día una perspectiva a la cual me acojo y de hecho siento que el propio modelo de Lego-Based Therapy se acoge también. Y es el modelo de neurodiversidad, ver a que cada persona es rica desde el espacio en el que ocupa en este mundo. ¿Ya?
Siento que esa frase fue muy bella y de hecho ha salido de muchos autores que la han manifestado. Entonces, desde mi persona no van a escuchar mucho el término enfermedad, trastorno, patología, sino más bien voy a intentar verlo de una perspectiva distinta. Y de hecho, algo que se puede apreciar en el juego y algo que se puede apreciar directamente desde el Club Lego es justamente eso. Si bien el autismo presenta algunas peculiaridades, como por ejemplo el hecho de que mayormente se reservan para sí mismos, el lenguaje verbal no necesariamente llega a ser una de sus fortalezas. Quizá son mucho más directos al expresar sus ideas, demuestran un razonamiento más literal y concreto hacia las cosas. Por ejemplo, existen comportamientos repetitivos que normalmente son formas de expresar estados de excitación o malestar ante información sobresaturada que perciben sus sentidos. ¿Ya? Mayormente existe una limitada coherencia también entre el lenguaje verbal y su gestualidad. También existe, por ejemplo, un interés social, algo que me ha parecido súper interesante también dentro de toda la investigación que he realizado a lo largo de mi trayectoria en autismo, es que existe un interés social, sin embargo, quizá y su forma de interactuar no se ajusta necesariamente a expectativas neuronormativas, que en sí son las claves socioculturales que rigen y mandan nuestra sociedad, y al mismo tiempo se hiperfocalizan en detalles que quizá y los demás ignoran. Ya quizá y en el Club Lego muchas de esas características se puedan abordar o se puedan ir trabajando, ¿ya? O puedan utilizarse como fortaleza. Por ejemplo, la hiperfocalización en detalles. Para aquellos que ignoran ciertos detalles, quizá una persona autista puede enfocarse mucho más en esos detalles y sacar una creación que es no antes concebida por los demás. ¿Ya? Entonces, me parece que algo que conecta un poco con el concepto de neurodiversidad y al mismo tiempo los modelos participativos y comunitarios con el Club Lego es justamente esto, ¿no? El aprovechar una forma de ser de un sujeto justamente para potenciar fortalezas, madurar áreas de oportunidad o esas áreas que quizá no se encuentran del todo maduras, al mismo tiempo habilitar apoyos en el contexto, porque ya saben cómo comunicar, ya saben con quién contar, ¿ya? O con quién transmitir las cosas, ¿ya? Y reducir barreras, ¿ya? Lo cual me parece súper importante y súper útil. Vamos más adelante. Yo sé que el modelo del Ego-Based Therapy es mucho más amplio y de hecho nos tomaría un montón de tiempo entenderlo. Sin embargo, la dinámica básica del Ego-Based Therapy es la que ustedes tienen enfrente, ¿ya? Nosotros trabajamos con grupos de personas. En este caso vamos a trabajar con grupos de máximo 3 niños, 3 jóvenes, 3 adolescentes, 3 adultos, ¿ya? Cada uno va a asumir un rol. Por ende, la construcción, la meta final a lo que vamos a apuntar, va a depender de este intercambio que tengamos todos en el club, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un constructor, que es el que está arriba de la pirámide, ¿ya? El constructor tiene las tareas de tomar las piezas del proveedor, o sea, recibir las piezas, escuchar al ingeniero cuáles son las indicaciones y construir un modelo, ¿ya? En cambio, en el otro punto, por ejemplo, en el lado derecho, nosotros tenemos una proveedora de Pero piezas ella tenía comida en la vasija de ella. que en este caso, por favor, apagamos los audios si no vamos Ya, a... pues. Déjenme... Ahí sí. En cambio, por ejemplo, en el lado derecho tenemos un proveedor de piezas que en cambio va a ser el que escucha al ingeniero sobre la pieza que se requiere para justamente buscarla, encontrarla y pasársela al constructor. Y en cambio, el ingeniero que está en el lado izquierdo es aquel que mira las instrucciones, mira el catálogo y en caso de que no exista un catálogo, sino que sea una creación libre, ya de las instrucciones sobre qué bloques buscar, entonces le dice al proveedor de piezas qué es lo que necesita y le guía al constructor en dónde juntar las piezas, ¿ya? De tal manera que diseña
o sigue el diseño de los manuales de la construcción en general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente nosotros tenemos un intercambio continuo. Sin el uno, el otro no avanza. ¿Ya? Entonces, por ende, avanzan los tres. O avanzan los tres o no avanza ninguno. ¿Ya? Por eso es que es imprescindible, por ejemplo, dentro de nuestro consentimiento informado, nosotros mencionamos a los padres como una exigencia más del Club Lego, el hecho de que no falten, porque el hecho de faltar implica de que todo el equipo no avanza. ¿Me entienden? Que existe este compromiso desde los padres para que todos avancen. ¿Ya? Entonces, eso es algo que me parece súper interesante del programa del Club Lego. Ahora, nosotros tenemos modos dentro del Club Lego, ¿ya? Tenemos un modo 1. El modo 1 llega a ser opcional. No necesariamente todos pasamos por el modo 1, ¿ya? Entonces, habrán niños o habrán jóvenes o adolescentes o adultos que requieran pasar por el modo 1. ¿Y a qué se refiere el modo 1? Es cuando no se cuenta con todas estas habilidades esenciales, como por ejemplo, poder discriminar las piezas, poder encontrar por forma, por color, por tamaño, ¿ya? Al mismo tiempo, no cuenta con estas habilidades pivotales, como por ejemplo el hecho de encastrar las piezas, la motricidad fina, ¿ya? Al mismo tiempo, temas de regulación emocional aún requiere trabajar con un profesional justamente que vaya guiando toda esta energía que tiene la persona, canalice esa energía hacia objetivos de aprendizaje, de tal manera que durante el club no se esté parando, no esté interfiriendo en el trabajo de los demás, ¿ya? Entonces, el modo 1 se trabaja con este grupo de usuarios, ¿ya? Eso quiere decir que una vez de que los chicos ya tienen mayor familiaridad incluso con el encastre de las piezas, ya tienen mayor familiaridad con el trabajo del club en sí, ya se pasa con un tutor a modo 2. En este caso llega a ser un tutor par, que puede llegar a ser un joven con una condición similar, un joven de una misma edad, un joven con un interés muy, muy similar, ¿ya? Que en este caso lo va guiando, ¿ya? A este pupilo, ¿ya? Por ende, el que guía por esa paciencia, por estar ahí, por realmente demostrar este compañerismo hacia el otro niño o hacia la otra niña, incluso más adelante, por cumplir con objetivos sociales, se le entrega un reconocimiento o se le entrega en este caso un, ¿cómo se dice? Se le entrega un diploma, ¿ya? Para que se lo motive, ¿ya? Para que vea de que realmente lo que hizo fue súper importante, ¿ya? Más adelante, dentro del mismo modo 2, es importante de reconocer de que, por ejemplo, se van turnando los espacios. Quizá, y el chico que tiene mayor experiencia llega a ser el constructor ingeniero, una suma de los dos, y el otro chico le va pasando las piezas, es proveedor de piezas, pero ya cuando vemos de que ya ha logrado una muy buena competencia dentro de su rol de proveedor de piezas, ya comprende bien los términos, ya ha pasado todos los requerimientos del ingeniero constructor, se rotan, se cambia de lugar, ¿ya? En el modo 2 se trabajan sets de Lego pequeños, sets que máximo tendrán 100 a 150 piezas, ¿ya? Una vez de que ya vamos con esta pareja para arriba, ya hemos conseguido buenos objetivos y un buen intercambio, nos vamos al modo 3 y es donde integramos a otro niño, a otro joven, a otro adolescente, ¿ya? Y en este caso cada uno ya asume los roles que hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Ahora, es importante mencionar que tanto en el modo 2 como en el modo 3, nosotros no solo contamos con creaciones de sets de Lego. ¿A cuáles me refiero con sets de Lego? Por ejemplo, un set con instrucciones propiamente dado por Lego, ya que sea la camioneta, el castillo de Harry Potter, la nave de Star Wars, entre otras cosas, ¿ya? Sino que nosotros también incentivamos a la creación libre. Y de hecho, algo que se ha mencionado en la literatura sobre este modelo es la que más tiene frutos, la creación libre, ¿ya?
cuando ya salimos de esa guía y de esa estructura, más bien a las propias creaciones y a los propios intereses de los propios grupos. Ya cuando un chico entre todo el club dice, me gustaría armar un dragón. Entonces, si es que propone, los demás tienen que escuchar o tienen que proponer opciones contrarias a construir el dragón. Ya, entonces, si todos están afables a construir el dragón, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer todos? Este caso, el ingeniero, es el que va a idear cómo construir el dragón, por dónde comenzar, si comenzamos por las patas, comenzamos por el cuerpo, comenzamos por la cabeza, la cola, y tiene que dar las indicaciones justamente a todo el equipo para poder llegar a construir el dragón. ¿Ya? Ahora, vamos más adelante. Por último, tenemos el modo 4. El modo 4 también llega a ser opcional. El modo 4 es cuando, por ejemplo, estamos contando con uno de nuestros participantes del club que está interfiriendo mucho hacia los demás y requiere de una guía propiamente individualizada. Ya debemos de trabajar aspectos propios de esa persona para poder seguir adelante con el club, ya poder seguir adelante con el grupo. ¿Ya? O si vemos de que esa propia persona manifiesta algún tipo de dificultad, algún tipo de limitación en el intercambio, ¿ya? Y requiere justamente de esta guía individualizada nuevamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo se construye la sesión de Lego? ¿Cómo está basada la sesión de Lego? Primero llegan todos los participantes de la sala de espera, entramos a la sesión y empezamos justamente un intercambio grupal en el que compartimos experiencias propias de nuestra semana o de nuestros últimos días. ¿Ya? De esta forma también concebimos ese concebir la perspectiva del otro, concebir y flexibilizar nuestras propias estructuras hacia los demás. ¿Ya? Y al mismo tiempo podríamos incorporar dinámicas lúdicas que son las que les voy a mostrar más adelante. ¿Ya? Más adelante mencionamos lo que son las reglas y la asignación de roles. Los roles ya los conocieron, que de hecho no es que yo como líder del Club Lego, yo asigno los roles. No. En realidad los roles son asignados propiamente por el equipo. ¿Ya? Y de hecho, esos son reglas que no necesariamente son propias del Club Lego, sino son reglas propias del equipo. Entonces, ¿cuáles serían reglas propias del equipo? Que cada 10 minutos se cambian los roles. Que cada 10 pasos del manual se cambien los roles. O que esta sesión me toca a mí, la siguiente sesión te toca a ti, la siguiente sesión te toca a ti. ¿Me entienden? Esas son reglas que de hecho se discuten en el club. Y como yo les mencioné, y por eso es que comencé esta conferencia a partir de la agencia, mi trabajo principal va a ser justamente ese, que la persona propiamente sea quien direccione sus comportamientos, sus pensamientos, sus emociones. ¿Me entienden? Entonces, esa es la base fundamental del Lego Club. ¿Ya? También nosotros tenemos reglas propias del club, que de hecho esas son las que nosotros les mostramos a partir de un espacio. Tenemos un lugar donde están esquematizadas todas las reglas y las repetimos o las recordamos siempre. ¿Ya? Pasaron los primeros 5 a 7 minutos en esto y más adelante nosotros vamos a seleccionar un tema. Por ejemplo, construir un vehículo lunar, ¿ya? Hablar acerca del espacio, hablar acerca de los animales, del bosque, ¿ya? Por ejemplo, de alternativas que nosotros vamos a trabajar para tener un mundo mejor, ¿ya? Que de hecho es un poco lo que tienen enfrente, ¿ya? Una vez seleccionado el tema, nosotros construimos un set en base a ese tema. Este set quizá ya vaya a ser un propio Lego, un propio set de Lego, mejor dicho, uno con manual, que es como el que tienen enfrente. Este es un set construido por los ingenieros de Lego. ¿Ya? Más adelante motivamos a la construcción libre. Ya tenemos el set. Ahora, en base a ese tema, nos vamos a lanzar a algo libre. Por ejemplo, si nosotros construimos un vehículo lunar, les preguntamos, aquí viene la pregunta de la guía para poder guiar esa agencia. ¿Cómo creen que es la superficie lunar? ¿O cómo creen que es fuera de este planeta? Entonces tú le das un grupo de piezas, un montón de piezas y que ellos construyan la superficie lunar. Y al final discutimos, que me compartan cómo es la superficie lunar, qué es esto,
¿qué es lo que puedo ver en toda la plataforma de Lego que tengo enfrente? ¿Ya? Y al final nosotros ordenamos la sesión, ordenamos todo lo que sacamos, que todas las piezas queden bien puestas, recordar de que todos los sets de Lego no nos los podemos llevar porque son parte del club, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, como les menciono y les he venido mencionando en sí, no nos importa el fin, sino los medios para poder conseguir ese fin. Por último, dentro de este espacio de intercambio tenemos estas actividades lúdicas, ¿ya? Que es parte de este intercambio grupal. Entonces, por ejemplo, aquí les lanzo algunas ideas. Uno de los trabajos que yo más hago con chicos o jóvenes neurodiversos, que todos les hago entender de que la neurodiversidad no es que está direccionada solo al autismo, al TDAH, a las dificultades de aprendizaje, sino que todos somos neurodiversos, todos tenemos cerebros distintos, todos tenemos una operatividad distinta y por lo tanto, cuando les pido que se construyan a sí mismos, a pesar de que todos tenemos la figura humana, vamos a encontrar muchas construcciones distintas. ¿Me entienden? Y por tanto, todos podemos sumarnos a partir de la forma en cómo somos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las estrategias que empleo. Otra estrategia podría ser, por ejemplo, armar 2 sets de Lego pequeños y poder construir una historia de sombras, ¿ya? O un teatro de sombras. Otra que utilizo en todas mis actividades y de hecho se ha vuelto muy repetitivo es el hecho de poder mencionar si es que es leve, si no fue fácil construir o la dinámica que realizamos, si fue más o menos o fue difícil, difícil rojo, más o menos amarillo y verde fácil, como una forma para poder adquirir esta noción o mecanismo de afrontamiento de poder solicitar, poder decir lo que pienso, poder reflexionar, ¿ya? Al mismo tiempo, capacidades matemáticas, quizá son más fáciles poder ver cuál es mayor en una tabla con piezas de Lego, ¿ya? Otra dinámica que me fascina y de hecho la puedo practicar bastante es el hecho de poder construir una pieza musical entre el club. Entonces, uno va a ser el que haga la mímica, el otro va a ser el que le ponga el ritmo y el otro va a ser el que escriba, ¿ya? Entonces, uno tiene que pararse enfrente y hacer la mímica de bloque verde en el piso, pisotón, bloque amarillo, salto, y el otro va a ser el que le ponga justamente este ritmo a esta pieza musical con Legos. Ya, entonces así tenemos una orquesta, tenemos un trabajo colaborativo. ¿Ya? Por último, bueno, podríamos trabajar, por ejemplo, torres para tolerancia a la frustración. Todos estos llegan a ser también parte de, en función del motivo de consulta propio que se ve dentro del club, ¿no? Entonces, por ejemplo, inspiramos a competencias de torres de Lego, pero poniéndolos a los bloques uno sobre el otro, donde no existe esta capacidad de encastre y realmente existe esta posibilidad de que se caigan, ¿ya? Entonces tengan que perseverar. Como les dije, punto final, existen una mega diversidad de proyectos Lego, todos los que están enfrente son parte de nuestro club. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, Lego Classic, donde tenemos los animales, tenemos los castillos de Harry Potter, que son uno de los que más interesan a los jóvenes. Tenemos Lego Bionicle, que son, por ejemplo, intereses un poco más alineados para adolescentes. Lego City, que funciona mucho para lo que son jóvenes y niños. Lego Creator, para aquellos que les interese, por ejemplo, cambiar. Pueden ser los perros, el French Poodle, el Beagle, o también puede ser el Schnauzer, puede ser el Salchicha, ¿ya? Otros que tenemos, bueno, más Lego Bionicle, Lego Star Wars, también es parte del club, Lego Disney o Lego Exoforce, de acuerdo a los propios intereses de los propios niños, ¿ya? Solo dejarles uno de nuestros artículos que sacamos hace unos días en la revista Para el Aula del Instituto IDEA de la Universidad San Francisco de Quito, donde justamente concebimos al juego como un recurso para concebir al ser humano en su integralidad. Y en nombre de mi familia, que es mi esposa y yo quienes potenciamos este club, les damos las gracias por haber asistido. Y ya ha estado oscuro. Muchas gracias, Giancarlo. Ya tengo luz. Así que ya estoy Sí, en la casa. yo estoy sin luz. Me veo Ahora te así quedaste en sin luz. tinieblas.
Creo que tenemos algunas observaciones, algunas preguntas. No sé si Sí, te cuento que como en este camino sí estuve entrando y saliendo, pues no me van a salir a mí todas las ya, preguntas, así que voy a revisarlas. revísalas porque solo me sale la última, porque en Ya, esto pues sí se me fue algunas veces el internet. ya. Voy a ir mencionando, ¿ya? Voy a ir mencionando y después nos vamos con las personas que quieran levantar la mano, ¿ya? Como una forma de orden. Entonces, ¿dónde están? Bueno, estamos en Quito. Esa es una respuesta fácil. Eh, Giancarlo, tengo cientos de Legos temáticos, pero incompletos. ¿Incluye o simplemente es importante el juego en sí? Esta es una buena pregunta. Recuerda, bueno, yo mostré sets de Lego. Sin embargo, eso no quiere decir de que tú necesites en sí el set de Lego, porque tú podrías inspirar a las creaciones libres, ya que de hecho la creación libre es parte imprescindible del club, ya. Así que es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Así que sí, tú puedes utilizar estos como bloques de Lego de diferentes formas, como para las creaciones libres. Buenas tardes, tal vez si no les gusta armar Legos como parte de su juego, es posible trabajar con ellos igualmente en el club. Me parece una buena pregunta. Sabes que de hecho, bueno, aquí ha habido una combinación, debo ser muy honesto. Realmente he tomado los propios principios del Lego Based Therapy de Daniel Legos, pero también me he basado en la literatura y de hecho toda la parte esquemática del inicio se ha basado en la literatura de Fundación Lego. Y curiosamente Fundación Lego, la mayoría de su trabajo con diferentes grupos no es con Legos. Y uno diría, pero estás loco, ¿cómo Fundación Lego no trabaja con Legos? Y sí, realmente no trabaja con Legos. Entonces, muchas de las dinámicas yo he mostrado porque mi tema era el Club Lego. Sin embargo, eso no quiere decir de que yo no incluya, por ejemplo, otras estrategias de trabajo lúdico que no necesariamente emplee Legos, ¿ya? Así que esa me parece una buena respuesta para eso. No sé si respondí tu pregunta. Lo que Está muy es, bien, muchas gracias. oh no, gracias a ti. Lo que sí debe ser imprescindible no es el material, pero sí las características de las actividades lúdicas. Eso sí, debe de estar esas 5 características, esas desarrollo de habilidades holísticas y esos 3 procesos de la creatividad. Eso sí, dentro de la estructura que nosotros empleamos para poder lanzar una actividad. Ahora, vamos más abajo. Aquí está. Buenas tardes, licenciado. Mi hija tiene autismo, es muy poco social, pero se aburre porque aprende muy rápido. Tiene 5 años, pero sí tiene problemas de la motricidad fina y gruesa. Bueno, como lo mencioné antes, parte de, no necesariamente porque exista autismo, sino en general por la propia diversidad del ser humano, todos podríamos contar justamente con algunas competencias que quizá no se encuentran del todo maduras, como es los temas físicos, ¿ya? Entonces, temas de motricidad, coordinación mano-ojo, se trabajarían en un inicio como estas capacidades pivotales en el modo 1, ¿ya? Entonces, una vez de haber cumplido el modo 1, ahí es donde empezamos y ya cuando vemos que la persona ya ha alcanzado como cierto tipo de competencia, la incluimos con alguien más, con un par tutor, que en este caso el par tutor es quien le guía, quien le da la mano, ¿ya? Quien lo incentiva a entrar al club y que más adelante es el que le va a ayudar a que pueda compartir con más personas. El juego une sin Muchas duda. Me encantó esta propuesta. Mis hijos neurotípicos y neurodivergentes hacen maravillas, verdaderas maravillas, mezclan, crean de todo, pero el desorden eh, posterior y la dificultad que tengo con mi hijo menor para que ordene después del juego me ha obligado a restringirle el juego. Quisiera saber si estoy haciendo mal. Mira, realmente sí. Recuerda, el juego es un proceso en el que justamente de forma saludable nos permite potenciar nuestras competencias y al mismo tiempo nos permite a nosotros salir justamente de esa zona de confort y más adelante lidiar con esos desafíos del diario vivir, ¿ya? Entonces, el juego
debe ser guiado en este caso, no instruido, no darle haciendo las cosas. Y obviamente se coloca ese orden, ¿no? Se coloca esa estructura a partir del propio trabajo en el Club Lego, ¿ya? Así que, híjole, justo mi esposa está afuera, me está llamando de que ya llegó, pero ya le van a abrir. Qué suerte. Bueno, para empezar con niños más pequeños, quizá con dificultades fonoaudiológicas, es mejor que tome algún rol especial. A ver, me parece una buena pregunta. En un inicio nosotros trabajamos capacidades pivotales. Como les dije, es un tema opcional. Realmente, si nosotros vemos que justamente la capacidad comunicativa es la que mayor desafío representa, nosotros vamos guiándolo para que de alguna forma, por ejemplo, con pictogramas o con algún medio comunicativo, puede empezar a trabajar. Recuerden, quizá en un inicio no vamos a irnos hacia un set tan grande como el castillo de Harry Potter, quizá, pero eso no quiere decir de que no tengamos sets de Lego, sets divertidos, hacia los propios procesos del desarrollo que implica la persona. Quizá y su edad cronológica es una, pero su edad mental está mucho más por abajo, entonces vamos a apuntar a un set de Lego que vaya para esa edad mental, en este caso. ¿Ya? Vamos un poco más abajo. Buenas tardes, a mi hijo desde pequeño le han fascinado los Legos, arma figuras de más de 5,000 piezas solo, no lo puedo dudar. ¿Cómo podemos aprovechar esta destreza y orientarla hacia el desarrollo de habilidades sociales y de lenguaje? Bueno, recuerda, algo que me parece súper importante, de hecho, dentro del Club Lego, es justamente el hecho de la noción de club. No puede ser un trabajo individual, porque si solo trabajamos de forma individual, justamente no vamos a apuntar a esa sociabilidad y esa comunicación, porque la persona se enfoca únicamente en construir y nada más. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se integra roles. Y al integrar roles, justamente le damos esa acción participativa, ¿ya? Entonces, por eso es imprescindible el tema de los roles. Vamos más adelante. Buenas tardes. Gracias por la información. Uy, es conveniente incentivar nuevos intereses o referencias en un niño que siempre quiere jugar, pintar, dibujar, modelar, todo en base a sus 3 o 4 intereses restringidos. ¿O sería mejor aprovechar esa curiosidad propia y trabajar ampliado esos intereses? Me parece una estupenda pregunta. Me parece una muy buena pregunta. Mira, muchas veces algo que ocurre cuando tú tienes doble excepcionalidad, cuando tienes una alta capacidad intelectual y tienes al mismo tiempo un autismo, por ejemplo, que existe una hiperfocalización en los intereses, ¿ya? Ocurre de que solo existen intereses específicos, intereses en los animales, en los dinosaurios, en los carros, ¿ya? Y solo nos habla de los carros, solo nos habla de los animales, solo nos habla de los dinosaurios, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos motivar eso, por ejemplo, para construir historias incluso que vayan más allá del diario vivir o más allá de su propio interés. ¿Ya? Entonces, no solo construir historias, sino al mismo tiempo, por ejemplo, hacer canciones o hacer dibujos a partir de eso y potenciar en el arte también de eso, ¿ya? Entonces, más bien, en vez de restringirlo en ese interés, podríamos motivarlo sin atosigarlo y darle mucho más de ese interés, sino más bien guiar ese interés hacia otros espacios. Recuerda que en sí muchos de esos intereses también pueden llegar a ser dinámicos. Si nosotros solo los vemos desde un punto de vista, se quedan en ese punto de vista. En cambio, nosotros también podríamos ampliarnos hacia otras ramas y hacia otros espacios con ese mismo interés. ¿Ya? Buenas noches. Disculpe, ¿dónde puedo conseguir este material? ¿Cómo lo hago? Bueno, los Legos forman parte de los juguetes tradicionales que uno encuentra en jugueterías. Sin embargo, evidentemente se requiere esta formación y bueno, por lo mismo, nosotros estamos ofertando hoy en día el servicio en sí como tal. Ya, para hacer la formación, ahí sí hay que conseguir con los implicados propiamente, que en este caso es Daniel Lego. Muchas gracias por la exposición. Soy testigo de los buenos resultados de juego, aprendizaje, desarrollo positivo del Lego en mi hijo. Bueno, gracias por dar testimonio de esto, más bien. Súper gracias. Ay, vamos más adelante. Ay, aquí está. En este caso quisiera preguntar, ¿cuánto debe durar el Club Lego basado en Lego Ice Therapy? Es una buena pregunta. Realmente no te puedo dar un específico, pero así como todo modelo de terapia tiene que tener un inicio y un fin. ¿Ya? Así que
La idea es poder alcanzar el final, como no les hablé de todo el modelo en sí, pero el final del Lego Club es llegar a la etapa del Lego Genio. Es cuando recibe el diploma del Lego Genio y es aquel joven, aquel niño, aquel adulto, ya que ha sido capaz de tener una buena competencia social, un buen intercambio social, un buen intercambio comunicativo y al mismo tiempo ha demostrado un buen desempeño en el club. Muchas veces ellos ya no quieren salir del club porque ha sido un lugar en el cual han pertenecido tanto y se han sentido tan cómodos que ya no quieren irse, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros podríamos colocar esto de Lego leyenda, ¿ya? Siempre invitarlos al Club Lego que regresen para, por ejemplo, cuenten sus anécdotas, motiven a otros niños, den guía a otros niños o a otros jóvenes o otros adultos para que justamente puedan seguir en sus procesos cada uno, ¿ya? Tengo mi nieto, tiene autismo, tiene 4 años, le gustan mucho los Legos, pero solo arma torres. Entiendo. Y bueno, algo que justamente se motiva aquí es el hecho de el trabajo social, ¿no? El trabajo de no solo direccionando a uno mismo, sino que puedan intercambiar. A ver, vamos una más. ¿Cuántos participantes por sesión? Es una estupenda pregunta. Máximo 3 participantes, ¿ya? Cada profesional está a cargo de 3 participantes. Y esas se fueron todas las preguntas. No sé si tiene alguien más preguntas. Espero no haberles aburrido en todo este tiempo. La verdad, yo sé que a veces voy así como súper rápido. Estamos aquí en ello, pero Hay otra pregunta acá en Facebook, Giancarlo, y dice que cuál más o menos es el precio de los Legos. bueno, recuerda, el precio puede variar entre $10 hasta $1000. Dependerá del set. Pero los que más se utilizan para esto son sets pequeños de entre 10 a $20. Yo pienso que va a variar de acuerdo al número de piezas. Entonces, por ejemplo, los sets que más ocupamos nosotros son dentro de los 40 a las 100 piezas, que están en un rango entre 15 a $25. Ujú. A ver, ya está. ¿Dónde te pueden localizar? Oh, bueno, es una estupenda pregunta y de hecho, gracias por querernos localizar. Como les dije, somos Lego Colmena. Aquí está mi familia y nos pueden encontrar como Lego Colmena Quito en Instagram o ahí está nuestro número de teléfono. Ahí les dejo. Igualmente se lo voy a mandar a María de Lourdes para que lo puedas publicar si gustan y bueno, ahí pueden seguirnos. Eso es, chicos. Más bien, súper agradecido Eh, contigo. Igual me pueden a mí pedir el contacto de Giancarlo. Yo lo tengo sin problema. Y yo creo que también hablamos, este tema salió buscando un espacio especialmente para adultos y jóvenes que tienen alto funcionamiento, ¿no? Eh, Te están preguntando acerca de la equinoterapia y eso era inevitable teniéndote aquí. No se te está escuchando, Giancarlo. Algo le pasó a tu micrófono. Ya, ahí sí. ¿Me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Ya. ¿Me recuerdas la pregunta? Te pido disculpas, no escuché bien. Ajá. Que un ejemplo para aplicar equinoterapia. Un Era ejemplo, inevitable que hables de equinoterapia teniéndote aquí. claro, un ejemplo con el ego o un ejemplo de una persona que desea asistir a equinoterapia. Bueno, yo siento que la equinoterapia, como algún rato lo hemos mencionado, sé que mucha gente de equinoterapia está aquí también y me conoce bien. De hecho, yo soy muy agradecido con este modelo, que de hecho ha sido como mi cuna, como quien dice, ha sido la que me ha permitido desenvolverme y me ha permitido como formarme tanto profesionalmente, pero mayormente como persona. Ya aquí estamos con Manuel Ubillos. Manuel Ubillos es amansador de caballos,
por ejemplo, él es de Uruguay, yo estuve haciendo prácticas con él en Uruguay, y de hecho se utiliza mucho el modelo de Amance y Vida con jóvenes autistas de alto funcionamiento. Hemos trabajado en conjunto con él, de hecho esto, y algo que nos ha manifestado mucha emoción y mucho interés es el hecho de que en ese egocentrismo del ser humano de buscar amansar un caballo o un ser inferior o con un concepto y razonamiento inferior, realmente es el caballo el que a nosotros nos impacta. Ya es el caballo a través del cual nosotros aprendemos. Y de hecho es una filosofía fantástica cuando nosotros lo trabajamos en Doma, porque de hecho eso es lo que hemos realizado el último tiempo con los principios y las bases propias de la literatura, pero hemos trabajado con jóvenes que han llegado muy desregulados, han llegado con una desestructura, han llegado en una posición súper desafiantes, ya, y a través del trabajo con caballos, justamente han bajado las revoluciones, como lo hemos mencionado con Manuel, y realmente se han orientado, han visto ese espacio en el que un otro ser no verbal no les juzga, ya un otro ser no verbal quizá y les dice más de lo que les dice los otros seres verbales y en realidad les da una propia retroalimentación. Así que bueno, hemos trabajado no solo con estudiantes, yo no los llamo pacientes, yo los llamo estudiantes, sino también hemos compartido equipo con jóvenes autistas que se han formado con nosotros y han sido equipo con nosotros y han estado al pendiente de otros jóvenes autistas, de otros jóvenes con diferentes capacidades y ha sido fantástico, realmente. ¿En dónde hay la equinoterapia? Bueno, realmente no sé si nos hablas desde Ecuador. En Ecuador estamos ubicados en Quito y sí, en Quito, en el Parque Metropolitano del Norte, en este caso. Se llama Ángeles en Cuatro Patas, del proyecto para el que serví 10 años y de hecho el que me permitió conocer a muchas de las personas que están aquí. De hecho, viajar por toda Sudamérica y ser ponente de nuestro país en representación justamente de esta maravillosa disciplina que hoy en día la estoy dejando justamente para poderme abrir una frontera nueva y al mismo tiempo le estoy dejando para permitirme abrir a una nueva posibilidad también de vivir la vida, como es a través del juego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo te llevaría a recalcar que el ego, lo que hemos estado hablando del ego es mucho de lo que se puede hacer con cualquier juego, ¿no? Y lo Sí, que hablaba Giancarlo, de superar frustración, de compartir, de intercambiar. Y todo el tiempo Giancarlo también habló acerca de juego dirigido. Entonces, no es Lego si es que le compro la caja de Legos y le no, doy para que juegue solo. no, Se realmente acabó. no. No, Sí, no, definitivamente no. Gracias por hacer esa puntualización. sí, y incluso se puede ir trabajando esto de pasar de una actividad a otra. Entonces ya acabamos el Lego, se guarda el Lego, se recoge el Lego, ahora sí pasamos a otra actividad. Esas Correcto. cositas que son tan sencillas son las que se puede usar de manera divertida usando el juego, que es la base, como conversábamos con Giancarlo y con Jonathan, es la base de muchas terapias. Sí, No, sí, sí. es terapéutico jugar. Analicemos cuánto tiempo nos estamos dedicando a jugar con nuestros hijos, darse ese tiempo. Y bueno, aquí te mandan saludos, Gracias. pero sobre todo eso, ¿no? Pensar que esta es una actividad que si bien en distintas investigaciones llega a tener evidencia científica, es justamente por cumplir una cierta rigurosidad, ¿no? El rato en el que yo digo, hago, como dice Yoli, es aprendizaje colaborativo, Sí, ¿sí? sí, sí. El rato en que, igual, el rato en que cojo el caballo y quizás le compro a mi hijo un caballo y que esté solo con él, quizás le ayudo, pero
no de la No, manera que se no, puede no. aprovechar cuando hay alguien preparado detrás, Sí, ¿sí? sí, Eso con definitivamente. Legos, eso con cualquier aprendizaje, siempre va a requerir alguien que sepa, entonces busquen a alguien que les guíe. Sí. La propuesta está puesta por Giancarlo. ¿Y alguna otra pregunta o algo más, Giancarlo, que nos quieras comentar? Bueno, te cuento No, que en esta reunión estuvo Ivonne, que es originalmente la presidenta de APADA. Me ayudó ahí un ratito de coanfitrión porque yo ya noté que se me iba a caer el qué internet. Lo complicado. estaba escuchando, ella también te hizo preguntas, es mamá también de un joven dentro del espectro. Y pues decirles que con el tema de interés, uno les agarra en todo. Entonces, Sí, si el tema de interés es un avión, pues hay que armar un avión. Si el tema de interés es del Pikachu, pues hay que armar Pikachu. Pero a partir que armo el Pikachu, compartir con él, que se dé cuenta que yo me intereso en él sí. y soy parte de su juego y entonces nos abrimos. Ivoncita, ¿quieres decir algo? No, No. amiga querida, más bien lo dijiste todo. Lo único que sí, perdón, Juan Carlos, o sea, Giancarlo, perdóname que comente. Yo estuve en un taller, claro, fue un taller muy pequeño, en el que utilizaban los Legos para la parte de lo que es de ejecutivos, ¿no? Sí. Como, cómo se ayuda con los ejecutivos dentro, con el tema de los Legos y todo eso. Y la verdad es que a mí me ha llegado un montón de cosas sobre este asunto, más bien de la empresa. Mm, Entonces, por eso me daba tanta curiosidad de ver cómo lo aplican en los chicos, porque era interesante en los adultos, pero no le veía tan práctico, más lo veo mucho mejor para los chicos, sobre todo porque ya se pasa a la parte terapéutica, que creo que es mucho más útil. Eso nada más. Muchas gracias. no, más bien gracias. Sabes que yo en cambio no he visto que lo aplican en corporaciones, pero no sé cómo funciona. Me imagino que debe de llevar la misma estructura más o menos colaborativa, quizá y no el mismo modelo de terapia en sí, o el mismo modelo del Club Lego. Como les dije, voy a hablar ahora más desde el Club Lego, pero evidentemente es otro tipo de abordaje. Sí, porque, bueno, definitivamente Daniel Legoff ha construido específicamente este trabajo más para temas clínicos y educativos. Y bueno, eso es a lo que se ha dedicado como en la investigación. Sé que existe esto corporativo, pero va desde otra filosofía. Quizá y no me arriesgaría yo a indicar un poco de la, de la filosofía en corporativos. Eso es. Aquí Yolanda nos añade que se trabaja valores y sobre todo se fortalecen los equipos. Sí, 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 definitivamente. El juego sobre todo nos enseña algo muy importante que son reglas, Sí, normas, puedo, no puedo, comparto, es mucho aprendizaje y en otros juegos es incluso aprender a ganar, aprender a perder, sí, logro algo, no me resulta, lo sigo intentando y yo creo que es una introducción a juguemos más. sí, 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 no limitar el juego no es la idea. Eso, Giancarlo. Ahora sí, tus últimas frases, agradecerles a todos los que han estado ahí por Sí, apoyar a Giancarlo, que lo conocen desde mucho tiempo. sí, Y sí, yo el tiempo que he compartido con él, súper generoso con su conocimiento, con, lo, con un montón de material, se lo nota muy generoso. gracias. Así que eso, alguien que le quiera decir algo, son libres de prender su micrófono. Creo que alguien estará deseoso de verte a los años. Creo que tienes amigos de otros países. Sí, sí, sí. Ahí está Silvio desde Rumanía. Cuéntame, Acá, te habla Claudia. Clau, desde Argentina.
Bueno, nada, excelente como siempre. Nada, felicitarte porque seguís siendo un maestro en todo y desde la equinoterapia te vamos a extrañar, quiero que lo sepas. Lo sé. Y yo de Eh, hecho les quiero un montón. eh, pero bueno, nada, te agradezco porque realmente es general. Maravilloso lo que hiciste, magistral. Gracias, Clau. Un abrazo. Gracias, Clau. No sé, Yolanda, creo que estás abierta. Sí, está abierto mi micrófono, desearte pues lo mejor y sobre todo caminante no hay camino, se hace camino al andar y vamos a acompañarnos en equipo para hacer camino al andar. Sí, definitivamente. Gracias, Yolanda. Gracias en verdad. Amparo, quizá. Buenas tardes. Primero quiero agradecer mucho al grupo de APADA por estas charlas muy maravillosas que nos dan a nosotros, ya que, como les decía, yo tengo un niño, nietito que tiene 4 años, que ha sido muy difícil, pero viendo tantas cosas hermosas que se puede hacer, pues me anima a seguir adelante. Gracias, joven, por ese impulso tan grande y por ayudarnos a nosotros para poder ayudar a nuestros nietitos. De mi parte, yo le agradezco mucho y espero algún momento poder llegar a donde usted y para que mi nieto sea Gracias. parte de eso, porque uno lo que desea es que ellos salgan adelante, que ellos estén bien y eso es lo que ustedes están haciendo y nos ayudan a sentir que no estamos solos y que podemos salir adelante con los niños. Gracias. Que Definitivamente. Dios le bendiga y siga adelante. Y pues algún rato le conoceré, le llevaré a mi nietito. Gracias, gracias y atesoro sus palabras. Me llenan más bien para seguir adelante, de verdad. Ahora ¿Hilera? estaba yo con el micrófono. Hay otra manito levantada. Muy buenas noches. Pues bueno, agradecer por este espacio que nos han brindado para poder seguirnos preparando, seguir teniendo nuevos conocimientos. Giancarlos, a ti realmente eres una persona maravillosa, un excelente profesional, siempre lo he dicho. Yo sé que en todas las áreas que tú te vayas a desempeñar vas a tener muchos éxitos, porque todo lo que haces lo haces con amor. Gracias, y realmente gracias. pues todos los conocimientos aprendidos de ti han sido maravillosos y en este nuevo camino que vas a emprender, pues éxito. Yo sé que tú Gracias, lo gracias. puedes y seguiremos comunicándonos, pues igual, no estarás en equinoterapia, pero siempre serás parte de ello. Bendiciones. Gracias, Gleda. Gracias. Bueno, ahí creo que quedamos. Bueno, Sí. en verdad, yo agradecerles infinitamente a todos por haber estado aquí. Independientemente que me conozcan o no me conozcan, para mí ha sido un privilegio poderles compartir este espacio con ustedes. A María de Lourdes, que me permitió brindar este espacio, al igual que a Pada en sí, a Ivonne por todos sus aportes. De verdad, gracias, gracias miles. Y bueno, solo hacerles saber de que esta es una linda estrategia que se puede trabajar con personas y que al mismo tiempo el juego es rico justamente dentro de nuestro desarrollo como seres humanos y como seres vivos. ¿Vale? Ya, pues Giancarlo, un gusto. Gracias. Un Ya abrazo seguiremos grande. con los otros planes que ya les Seguro hemos que de sí. contar. Vamos a seguir capacitando. Gracias. Un abrazo grande. Un Chao. gusto. Chao.